Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! A finales de 2019, así, diciembre de 2019, Drew McIntyre estaba cerrando un Ron Hill bastante olvidable, que digo, a lo mejor tú ubicas porque luchó con Roman Reigns en WrestleMania, en una lucha que ganó Roman Reigns, y no mucho más. La verdad es que estaba siendo un poquito desperdiciado. Su gran regreso a NXT había sido opacado por su entrada en roster principal. No estaban pasando grandes cosas. Se enfrentaba semana a semana con luchadores pues de la midcard, ¿no? O abajo. Matt Hardy, Zack Ryder, Akira Tozawa. Y en una de esas tantas intervenciones, en uno de los últimos Raw de 2019, declara: voy a ganar en Royal Rumble. Y en ese momento, mira, no fue en uno de los primeros más bien. Me acuerdo mucho de ese momento. Le gana a AJ Styles y a Randy Orton en Raw, después de haber estado trabajando con No Way Jose, con Kurt Hawkins, con Zack Ryder. Declara en este Raw: voy a ganar en Royal Rumble. Y yo dije: Simón, este güey va a ganar en Royal Rumble. No hay duda. Ya había hecho el Turn Heel, el Turn Face más bien, alivianado un poquito, pero se veía como algo realista, se veía como algo real. La semana siguiente se enfrenta a Randy Orton y otra vez lo pone contra las cuerdas. Y llegamos por fin al Rumble. Un Rumble que, si tú te acuerdas, empieza Brock Lesnar y está sacando a todos, ¿no? Y es hasta que Drew entra en el número 15 con un hype absoluto que venía de una construcción de 2-3 semanas de ser técnico, que gana el Royal Rumble. Y sí diría yo que es inesperado. Digo, reitero, yo cuando le dice a Orton y a AJ Styles, yo voy a ganar el Rumble, a mí ya me hacía total sentido que él fuera el ganador ese año, el de 2020. Pero digamos que ya verlo fue una sorpresa enorme. Y además es un gran Rumble en el cual la gente, bueno, quedó como muy, muy contenta. De ahí, pues empezó a tener interacciones ahora con los rudos, ¿no? Él era técnico y se enfrentaba a Mojo Riley, que era rudo, a TUC, Carl Anderson y Luke Gallows, a MVP, a Eric Rowan. O sea, se estaba echando a todos, todos, todos encima. A todos los rudos, por lo menos. Y llegaba por fin a WrestleMania, la noche 2 del 36, la primera WrestleMania con 2 noches, y ganaba en un espacio completamente vacío su primer campeonato mundial. Esto marcaría a Drew McIntyre de una manera muy especial, porque mientras que otros luchadores habían logrado su gran momento, su arduo momento, ¿no? Tantos años de trabajo frente a un público enorme, Drew estaba solamente frente a los cámaras, frente a Brock Lesnar, que había caído, y frente a un Big Show que venía hacia su primer reto como campeón mundial. Sin embargo, todos estábamos felices en aquella época por Drew. Independiente de lo que estaba pasando en la pandemia, la decisión de hacer a Drew campeón nos había gustado, yo creo que prácticamente a todos. Y durante algún tiempo, como cualquier juguete nuevo,
se mantuvo al aire, se mantuvo como algo interesante. Las semanas pasaron y se enfrentaba a Andrade, se enfrentaba a Ángel Garza, a Murphy. Recuerden que en aquella época Drew tenía también frente a frente a Seth Rollins, que tenía el Monday Night Messiah como personaje. Andrade, King Corbin, MVP, R-Truth. O sea, se enfrentaba contra todo el mundo en este reinado, sobre todo también porque era muy difícil hacer algo diferente con la pandemia de por medio. Y llega su primer reto importante titular en Backlash 2020. Se enfrentaba a Bobby Lashley. Bobby venía de tener una rivalidad con Aleister Black en WrestleMania y le ganaba. Le ganaba a Bobby Lashley en una lucha que la verdad, y una rivalidad medio olvidable, pero es muy curioso que su primer rival sea Bobby Lashley por algo que vamos a comentar más adelante. Después ya se enfrentaba a Randy Orton. No, perdón, me salté. Ya se enfrentaba a Dolph Ziggler en Extreme Rules. También una rivalidad un poquito olvidable. Sobre todo pues porque en ese punto Drew era enorme, ¿no? Bobby Lashley era muy creíble. Dolph Ziggler, quizás no tanto. Y de ahí sí ya nos saltamos hasta SummerSlam, donde Drew se enfrentó a Randy Orton. Y comenzó esa rivalidad, o bueno, ya estaba avanzada esa rivalidad, que es la gran rivalidad de Drew McIntyre en este run de campeón mundial. Donde precisamente en un intercambio con Randy Orton de títulos, pues Randy consiguió otro título y Drew armó un segundo reinado dentro de esta etapa pandémica. Muy, muy curioso, la verdad. Y la rivalidad con Randy en aquella época, a mí personalmente, me gustó bastante. Randy venía de rivalidad con Edge, entonces venía bastante over. De ahí en fuera, tuvo otro encontronazo con Randy en Clash of Champions 2020, en una lucha de ambulancia. Y en Hell in a Cell, Randy le quita el título en una luchota, me acuerdo, por la Hell in a Cell, justo, en una Hell in a Cell. Yo creo que deberíamos revisar esta rivalidad en Beef próximamente. Por lo pronto esta semana vamos a estar revisando la rivalidad actual de Drew con Cody en WWE, cómo llegó a este campeonato mundial. Y si tú quieres seguir escuchando este podcast de mecenas, puedes contratarlo por 25 pesos al mes. Y no solamente eso, sino todos los podcasts que ya están disponibles, que creo que ya somos más de 18, 19 podcasts de mecenas. Además, pues algunas ventajas en preventas de la merch o en actividades que hacemos en general. Sin más, continuamos para los que sí pagan su Patreon. Como Drew pierde el título, su primer título mundial en Hell in a Cell, en octubre de 2020, durándole su primer reinado 6 meses prácticamente, pues empieza a construirse la segunda parte de esta historia. Aún Drew se veía dominante y se estaba echando en cargo a Miz, a John Morrison, que ellos ya traían, creo, el maletín de Money in the Bank que le quitaron a Otis. Y en un Monday Night Raw, en un no countdown, no disqualification match frente a Randy Orton, recupera el título tan solo un mes después. Lo cual a mí me pareció bien porque le dio un reinado más a Randy en una época donde creo que estaba muy over, que creo que también todavía se merece un reinado más Randy Orton, no sé qué opinen ustedes. Y le dio un segundo reinado a Drew en un momento rapidísimo. Entonces de ahí ya nos concentramos en Survivor Series, donde Drew se fue a enfrentar a Roman Reigns. Aquí Roman Reigns ya era el Tribal Chief. Y aquí, en este punto, es donde realmente comienza, digamos que el desmonoramiento. Ay, mira la palabra, Se desmonoró. Voy a cambiar de palabra porque no la estoy encontrando. Desde aquí se empezó a derretir, que no es la palabra que quería, pero bueno.
derretir el camino de Drew como personaje y como campeón. Digamos que el punto álgido fue su rivalidad con Randy Orton. El punto clave era su lucha con Roman Reigns en Survivor Series. Roman no iba a perder. No podía perder. Sin embargo, queríamos que perdiera. Y a partir de aquí todo se viene para abajo para Drew. Si bien todavía tuvimos un par de meses más de Drew como campeón, perder frente a Roman Reigns, por cierto, el Survivor Series que despidió al Undertaker, cambió el chip completamente de lo que venía. De aquí entró en un programa con Sheamus, que estuvo muy interesante, muy bueno. Y antes de eso se enfrentó al Miz y a AJ Styles en TLC por el campeonato. Fíjate, esta lucha no me acordaba mucho. Y también se enfrentó a Keith Lee en algún momento en un Monday Night Raw. El punto importante fue un evento que se llamó Superstar Spectacle, que se llevó a la India, y ahí llegó Drew como la cara de WWE. También trabajando y dándole duro. Ya estaban haciéndose algunas cosas diferentes. Y en el Royal Rumble, Drew derrota a Goldberg en minutos. O sea, le estaban dando momentitos, ¿no? Y mira que Goldberg venía todavía de estar en cierta posición. Pero estaba alcanzando algunos momentitos de relevancia como cara de la empresa. Todo esto como técnico, por cierto. Es ahí que en la Elimination Chamber, Drew otra vez se enfrenta a AJ Styles, a Randy Orton, a Sheamus, y se sumó Kofi, se sumó Jeff Hardy. Les digo que el programa que traía con Sheamus era muy interesante. Termina la Chamber, la gana Drew, pero sale el Miz y le quita el título en segundos con el Money in the Bank. Entonces, como Drew ya no es campeón, entra a su programa de lleno con Sheamus, y a mí me pareció un gran programa que lo llevó a una lucha en Fastlane 2021 que es muy buena, muy buena. Aquí Sheamus hizo un turn heel y todo esto era pues para hacer espacio rumbo a WrestleMania, donde todos creíamos que iba a llegar a quitarle el título a Bobby Lashley, que en un intercambio de cosas le quita el título a The Miz después de que él usara el Money in the Bank. Pierde en WrestleMania y este es el segundo clavo al ataúd de Drew. Primero perdió en Survivor Series contra Roman Reigns. No lo pudo derrotar. Otra vez la carga mental porque no lo derrotó en WrestleMania y no lo derrotaba ahora. No lo estaba logrando, no. No puede con Roman, puede con Goldberg, puede con Brock Lesnar, puede con Braun Strowman, puede con todos, con Orton incluso, pero no puede con Roman Reigns. Esto quédense clavado porque es importantísimo. Sale del programa del campeonato mundial en WrestleMania 37. Bobby Lashley se queda con su oportunidad. Y pues ahí empieza a trabajar Drew de a poquito. Otra vez tiene otra oportunidad por ahí en Backlash. No le va nada bien. Ya eran puras derrotas más bien. Sigue y sigue ganando luchas de primer contendiente. Pero una vez más en Hell in a Cell, Bobby Lashley se lo carga. Es que Bobby Lashley en aquella época, aparte a mí me encantaba. Estaba muy over. Y se necesitaba este cambio de parte del booking, porque Drew, como todo juguete nuevo, ya estaba siendo pues reiterativo en su reinado. Entonces que no lo tuviera de vuelta pues estaba bien, aunque todo el mundo quería ver a Drew. El propio Drew en su narrativa decía: yo quiero tener ese momento de WrestleMania con gente. Y era la narrativa que traía, pero Bobby Lashley, que fue el primer retador que tuvo cuando él fue campeón, no le daba pie. Y a la vez Bobby nunca le dio pie a Drew como campeón. Muy interesante esa parte. En Money in the Bank participa en la ladder, pero Biggie le quita la victoria. Y aquí como que ya empieza todo a volverse oscuro para Drew. El tercer clavo en el ataúd va a venir más adelante. Pero antes tenemos SummerSlam. En SummerSlam, Drew se enfrenta a Jinder Mahal.
ya en la nada absoluta. Pero eso no es el clavo al ataúd del que quiero hablar. Ese no es el clavo al ataúd del que quiero hablar. Porque hay cosas en esta vida que se le quedan muy marcadas a las personas. Esa es la realidad. Hay cosas que no puedes cambiar. Y hay cosas que no te puedes quitar de encima. Y creo que eso es lo que realmente le pasó al bueno de Drew McIntyre. Se cargó de tanto que ya lo que venía hacia adelante pues no tenía mucho sentido. Te digo que en SummerSlam se enfrentó a Jinder Mahal en una lucha cortísima que nada de sentido tenía cuando pues Drew era la figura que era en ese momento. Se enfrenta a Big E en Crown Jewel. Tampoco le va bien. Tampoco le va bien. Luego en Survivor Series forma parte del equipo perdedor, el de SmackDown, donde estaba por ahí Happy Corbin, Jeff Hardy, King Woods, Sheamus. No en la nada absoluta Drew McIntyre en aquella época. Y el booking no le estaba ayudando mucho. A ver, había estado muy bien, pero a ver, en menos de un año ya no estaba ni cerca del evento estelar. Y creo que eso también es parte importante a mencionar. En el Royal Rumble, Brock Lesnar gana y él se queda en segunda parte. Y Drew entra en una rivalidad con Matt Moss y con Baron Corbin, la cual llega hasta WrestleMania y gana. Y digamos que este es el momento de WrestleMania que estaba esperando Drew, porque pues, ya con bastante gente en WrestleMania 38, tiene su momento, rompe el ring con su espada y pues pareciera que viene para arriba después de una rivalidad horrible con Happy Corbin, pero aparte, desde que sale del programa por el campeonato mundial no hace nada. O sea, ¿qué es eso de estar con Jinder Mahal en SummerSlam, sabes? ¿Qué es eso de Madcap Moss en Elimination Chamber? Para mí, no es que esto sea el tercer clavo al ataúd, pero ya estaban poniendo muy nervioso a Drew con su booking. Hay que decirlo. Y ya había pasado un año. Ya había pasado un año en la banca. Entonces ya, para WrestleMania Backlash, se suma a una lucha junto con Randy Orton y Riddle contra The Bloodline. Y Drew se veía como la figura que podía quitarle el título a Roman. Roman ya llevaba casi un año como campeón, entonces tenía sentido. Además había sido un campeón dominante. Parecía que venía la revancha de Drew ante el bueno de Roman Reigns. Y creo que quizás no hubiéramos tenido Tribal Chief, pero no hubiera estado nada mal, a mi gusto, que tuviera esa oportunidad el bueno de Drew McIntyre. Está en este programa con Bloodline intentando ganarles para Money in the Bank. No gana otra vez a pesar de estar clasificado. Y se va todos estos meses frente a los Uso, frente a luchadores que estaban siendo, vaya, los malos de la historia, ¿no? También por ahí Sami Zayn, que ya estaba con The Bloodline. Las oportunidades titulares no las lograba. Y entonces se viene ahora sí Clash at the Castle 2022. Y para mí esta es la última estaca que se clava en el ataúd de Drew. Recuerden cuáles dijimos que eran. La primera fue perder frente a Roman en Survivor Series. La segunda fue no ganar en WrestleMania 37. Quedarse sin el momento de WrestleMania. Ya después pues lo tiene, pero se siente tibio, no se siente real. Y este es
el momento que termina por cerrar. Porque después de todo el apoyo del público de su zona, después de una gran lucha frente a Roman Reigns, de que pareciera que por fin se iba a terminar ese reinado del terror del Tribal Chief, que bueno, después no se terminó y fue otra cosa, pero en su momento pues eso parecía. Drew pierde frente a la tristeza de todos y se queda sin más. Su lugar es ocupado por 1000 personas más. Esto es el primer run de Drew como un luchador técnico en WWE, si no me equivoco. No sé si en NXT, me parece que en NXT también fue técnico, pero mientras estuvo en el roster principal de 2009 a 2013 creo, o 2014, no tuvo un run técnico como este. Es la primera vez que fue un babyface. Y había comenzado semanas antes en Royal Rumble 2020, correcto. Y aquí estaba llegando a su punto clímax porque si seguía haciendo las cosas de esta manera, nunca iba a alcanzar a Roman Reigns. Y de hecho, aún no ha alcanzado a Roman Reigns Drew McIntyre, lo cual sigue por demás siendo interesante. De aquí se nos va un poquito a la mierda porque como es el debut de Solo Sikoa, pues entra en un programa con Solo Sikoa que era un debutante. Después Karrion Kross se lo agarra y entra en este limbo. Karrion Kross, ya ves que agarraba a la gente y las convertía en heels. Pues en 2022 entra en el limbo con Karrion Kross y se empiezan a enfrentar en Extreme Rules, en Crown Jewel. Y ahí es donde cambia el chip un poquito de Drew. Para las Wargames de Survivor Series 2022 entra con The Bloodline para confrontarlos, junto con Kevin Owens y The Brawling Roots, que es yo creo que la más tibia de todas las luchas, y pierden. Entonces está como constantemente cayendo en el vicio que el propio Karrion Kross le estuvo implantando los últimos meses. Y en el Rumble, no, pues no está ni cerca de ganar. No está ni cerca de ganar. Además, no puede ni quitarle los títulos en pareja a los Usos junto con Sheamus, que son dos potencias enormes. Entonces, pues la mente de Drew se empieza a ir un poquito a la basura. Esa es la realidad. A partir de Survivor Series, ya todo es como, bueno, ¿y por qué sigo haciendo las cosas como debería? Si de todos modos voy a perder. Si de todos modos no estoy logrando ser aceptado por el público. En WrestleMania 39 todavía tiene un halo de luz. Se enfrenta a Gunther junto con Sheamus por el campeonato intercontinental en una muy buena lucha. Y una vez más no gana cuando todos esperábamos que fuera a ganar. Y entra en este programa con Gunther que termina por ser pues su finiquito. Porque Gunther llega como esa fuerza dominante que el propio Drew McIntyre no ha podido ser. Una vez más lucha contra Gunther por el Intercontinental en SummerSlam. Nada. O sea, meses sin poder tocar ni siquiera el título intercontinental, que antes hubiera sido como cualquier cosa porque era un campeón completamente dominante. Pero completamente dominante. Y entonces, ahora sí ya, se emperra. Porque toda la gente con la que estuvo combatiendo, la Bloodline, que ya se ha empezado a separar y a bifurcar, pues empiezan a caer en lugares como Raw, como SmackDown. Y así como Kevin Owens le pareció una perra mamada que empezaron a recibir gente de Bloodline como paracaidistas, pues también le pasa a Drew. Porque pues básicamente fueron ellos los que evitaron que se convirtiera otra vez en campeón mundial y que estuviera en todo lo alto. Le mataron su push básicamente un año atrás. Entonces, de poco empieza a confrontarse con Jey Uso, que es quien realmente le generaba conflicto, y hace su turn heel. Y aquí termina el primer turn face de Drew McIntyre, que duró de inicios de 2020 a septiembre de 2023, o sea, un buen tiempo.
un buen tiempo donde pudo tocar lo más alto. Rápido el público le empezó a dar la espalda. Y cuando la historia le dio crédito, se hizo el cambio a heel lo mejor que pudo. Y de aquí entramos ahora sí a la historia que realmente nos interesa para el día de hoy. Porque es la que ha construido la figura que hoy tenemos como un Drew McIntyre campeón mundial. Una figura idílica, si me preguntas a mí. Drew hace el cambio a rudo. Y entonces empieza a enfrentarse, por ejemplo, a Seth Rollins por el campeonato mundial que había conseguido meses antes, perdiendo. Entra a las War Games frente a los técnicos Cody, Jay, Randy, Sami, Seth, uniéndose al Judgment Day y justo teniendo ahí como una tensión con la Rhea Ripley. Y era muy muy interesante aquella época, pero perdiendo una vez más. Y ahí regresa CM Punk. Y en el regreso de CM Punk en Survivor Series es realmente el renacimiento de Drew McIntyre. No en ese momento, no lo sabía ninguno de los dos, pero gracias a eso Drew McIntyre vuelve a tener brillo después de años. O sea, para mí, desde su rivalidad con Bobby Lashley, no había tenido tanto calor. Bueno, y un poquito en la rivalidad con Gunther, pero realmente había estado extraviado. De ahí descansa, perdón, al gato que se volvió loco. Y en el Rumble lesiona a CM Punk por accidente. En el Rumble lesionas a CM Punk por accidente. Y eso provoca el programa entre CM Punk y Drew McIntyre, que duró casi un año y que fue maravilloso. Para este punto, nada más quiero aclarar, ya han pasado 4 años de que él ganó su Royal Rumble, de su momento WrestleMania. Entonces, su storytelling ahorita es: Seth Rollins me está quitando lo que yo debería estar viviendo. Recuerden que perdió contra él en Crown Jewel una vez más. Entonces se va a la Chamber y la gana para retar a Seth Rollins en WrestleMania. Pero además pues está de por medio una rivalidad de Seth Rollins con The Bloodline, donde Seth ya además viene lesionado y logra conseguir el título en esa noche de WrestleMania. Y cerrando, digamos, ese ciclo de no tener un título en muchos años. Pero no cantes rápido tu victoria, porque le empieza a presumir a CM Punk que andaba lesionado precisamente por culpa de Drew McIntyre. Y aparece Damian Priest después de que CM Punk lo tira al piso y canjea su Money in the Bank. Volviendo el ciclo una vez más oscuro, porque la vez que perdió su título de WWE fue ante un Money in the Bank. Entonces volvía a pasar. Y esta vez por estar humillando a CM Punk. Y de ahí para adelante pues peor, porque Jey Uso ganando oportunidades titulares, teniendo protagonismo, entra en el programa con Damian Priest, intentando recuperar este título, pero bueno, Damian Priest tampoco suelta, tampoco le da oportunidad. Entra contra él en Clash at the Castle. Imagínate que esa lucha, me acuerdo que todos esperábamos que ganara Drew. No, nada. Luego en Money in the Bank. No, perdón. No, sí, en Money in the Bank. Intenta conseguir el título otra vez. Esta vez estaba Seth en esa lucha. Luego, esta es una de las tonteras más grandes que han hecho con Drew. Luego, en el Money in the Bank de esa misma noche, se integra a la lucha y la gana. ¿Ok? E intenta cobrar el título de manera desacertada en el propio evento de Money in the Bank. Entonces, a ver, para que se me entienda fácil, participa temprano en la lucha de Money in the Bank, la gana, y después en la lucha de Seth y Damian se incluye y pierde. Una de las decisiones más tontas de ese booking. La gente se quejó muchísimo. De ahí, en SummerSlam, CM Punk ya estaba bien.
Y entonces se logra hacer la primera lucha de Drew y CM Punk, la cual estuvo bastante buena. Y recomiendo bastante también revisar esa rivalidad, ¿no? Otra rivalidad de Drew que podríamos revisar, porque creo que está bastante buena. Ya llevamos dos. Ya llevamos dos, la de Randy y la de CM Punk para hacerlas en beef. Luego se vuelven a enfrentar en Bash in Berlin, en una lucha de strap. Esta no fue tan especial, pero mira, tampoco es que haya estado mal. Y terminan la rivalidad en Bad Blood 2024 en esa Super Hell in a Cell, que es una de las mejores Hell in a Cell de los últimos tiempos, una lucha de 31 minutos. De ahí entra en un programa con Sami Zayn, que duró bastante tiempo, hasta un Saturday Night Main Event, si no me equivoco. Se enfrentaron. Y pierde el Rumble del año pasado, frente a varios nombres, pero siendo eliminado específicamente por Damian Priest, si no me equivoco. Luego en la Chamber, una vez más es eliminado por Damian Priest, si no me equivoco, o por culpa de Damian Priest. Y eso los lleva a su programa en WrestleMania, que desinflado completamente. Después de una gran rivalidad con Punk, pues tener una rivalidad con Damian Priest no era nada de lo que queríamos nosotros en aquel momento. Creo que hasta nos parecía más interesante Drew versus LA Knight, si no me equivoco. O Drew haciendo cualquier otra cosa, incluso no participando, ¿no? Tengo que revisar mi fantasy booking del año pasado para decirles en dónde yo tenía a Drew McIntyre. Pero definitivamente con Damian no lo teníamos. De ahí en WrestleMania se enfrenta a Damian, le gana. Uno esperaría que ahí terminaran las cosas, pero no. Se vuelven a enfrentar en Backlash, ahora por el título de los Estados Unidos, frente a Jacob Fatu y a LA Knight. Pierde. Luego se enfrentan otra vez en Saturday Night Main Event y pierde Drew frente a Damian Priest. Es una tontería completa. Y ya, básicamente ese fue el cierre, la de Saturday Night Main Event. De ahí, limbo creativo completo. SummerSlam, Drew McIntyre y Logan Paul frente a Jelly Roll, Randy Orton, ok. Victoria de los rudos. WrestlePalooza, ya. A ver, o sea, ya llegamos a WrestlePalooza. Así se resumió la carrera de Drew, ¿no? Pero quiero que vean cómo, a pesar de sí tener spots importantes en los últimos años, el trabajo creativo hacia él era muy, muy soso. O sea, ok, va, te doy momentazos con CM Punk, casi porque ellos crearon la rivalidad. Mientras Punk estuvo lesionado, Drew le dio mucho caché a la rivalidad y estuvo buenísima. Y lo mismo con la de Seth. O sea, buenas rivalidades, diría yo. Y luego, sí, bueno, a ver, programa con Damian Priest, ¿qué? Aparte un programa soso, aburrido, sin alma. Ok, ya, terminaste vientos. ¿Sabes qué? Programa con Jelly Roll. ¿Qué? ¿Programa con Jelly Roll? ¿En serio? No, hermano. No es para nada lo que esperarías de Drew, ¿no? Pero es así en el pasar de los años. O sea, no todos los luchadores van a tener buen booking todo el tiempo. De hecho, ninguno. Pero hoy es una persona que quieres ver y quieres ver en lo alto, ¿no? De donde comencé esta historia, venía de estar jodido por una derrota ante Roman en WrestleMania. Hacer un turn face, una rivalidad con Brock Lesnar que se vio mermada por la pandemia. De ahí una gran rivalidad con Randy Orton. Luego empezó a tirar fichas grandes, AJ Styles, Goldberg. Y entra a rivalidad con Bobby Lashley. Una rivalidad muy rara que se parece al programa que tiene actualmente rumbo a WrestleMania, de hecho. Nada más que en aquella época Bobby Lashley era el que había ganado el título. De ahí lo sacas completamente de la órbita titular. Lo pones a buscar cosas y lo metes en una rivalidad eterna. Y yo creo que es de lo que más le ha pesado con Corbin, por ejemplo. Eterna. O sea, imagínate que duró hasta WrestleMania 38. Termina eso
y ya lo metes ahora sí en el ángulo de Bloodline, ya te habías tardado. Y en ese ángulo pierde ante Roman y ya luego lo pones a perder ante los Uso. Y de ahí pues ya se va al declive mental el tipo. Entra a ese turn heel. Rivalidad con Seth, rivalidad con Punk y de pronto rivalidad con Damian Priest. Que nos quejamos muchísimo de esa rivalidad. Termina la rivalidad, ahora programa con Jelly Roll junto con Logan Paul. También un poco deplorable. Pero pues todo eso estuvo como un santiamén en un proceso de, ¿qué vamos a decir? 6 años. Oye, perdona al gato que se ha vuelto loco en este podcast, como que no le cae bien Drew McIntyre. Un proceso de 6 años más o menos. 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Y aquí en el 26 es donde llega su gran oportunidad de volver a ser campeón, 4 veces campeón mundial. Esto a partir de una rivalidad con Cody, de la cual ahorita no voy a profundizar, porque el viernes vamos a hacer el siguiente beef de esta serie que he estado haciendo. Y va a ser ahora sobre Drew y Cody, ¿no? Revisando sus 3 luchas y cómo se construyó lo que al principio parecía una rivalidad más de paso para Cody y que ahora es un momento muy chingón para Drew. La gente está muy feliz, pero yo también invito con este podcast a que no hay que olvidarnos que durante muchísimo tiempo, primero fue deplorable su manejo creativo. Su segundo reinado no es especial y pierde frente a Roman Reigns, lo cual ya lo hace un poquito perder aura. Si bien le gana gente como Goldberg, son puntos en su historia que no son tan importantes. Y después sí ya pierde contra Bobby Lashley y de ahí para abajo. Pero para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Hasta que tiene esa gran lucha con Roman Reigns en Crown Jewel en Clash at the Castle. Y que ya puede hacer el turn heel. Pero quiero decirte que de que pierde con Bobby Lashley en WrestleMania y hasta que se hace con esta lucha en Clash at the Castle, que son 1 año y meses, la gente detestaba el booking de Drew. Yo lo detestaba. Y ya después otra vez hasta que hace su turn heel. Y ya empieza a ser muy interesante cuando se mete con Seth y cuando se mete con Punk. Y luego lo de Damian el año pasado fue tiempo fuera para Drew completamente. Y ahorita aquí está. Quiero decir que con paciencia se logran grandes momentos también. Porque sí, cuando Drew estaba en el seno de su primer reinado, la gente ya estaba odiándolo. Y decían que era muy aburrido. Ahorita ya todos están felices. Quieren que llegue hasta WrestleMania como campeón. Pero en su momento no. En su momento ya era... Uy, qué hueva. Pues mira, vamos a ver si no pasa eso. Porque la banda nunca está contenta. Yo te puedo decir que el primer reinado de Drew, ya para cerrar, el primer reinado de Drew me gustó muchísimo. Me gustó mucho el cambio que hizo con Orton, titular, esa papa caliente. El segundo reinado me parece que acabó de manera muy rápida. Y luego el tercer reinado, bueno, es un chiste, ¿no? Me alegra que tenga esta oportunidad. Espero que sea buena y grande y que le pueda dar aire a gente como Randy, a Cody y a Sami Zayn. Sin más, espero te haya gustado este episodio especial de Patreon. La verdad es que tenía planeado otra cosa, pero ameritaba yo creo hablar un poco de Drew McIntyre. Y hacemos el beef. Te recuerdo que el beef es básicamente revisar rivalidades específicas que sucedieron en un lapsus de tiempo. Aquí he revisado Seth Rollins versus Cody Rhodes. Me parece una muy buena rivalidad. He revisado John Cena versus Bray Wyatt. Creo que son las únicas dos. Entonces, Drew versus Cody va a ser la tercera. Y abre también porque podemos revisar a Drew de diferentes maneras. Completamente. Completamente. Espero te haya gustado este episodio de Patreon. Nos vemos este miércoles con el episodio 80
de Espíritu del Ring, donde te recuerdo va a regresar el video por primera vez en bastantes meses. Sin más, chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.